Esta noche he soñado con mi perro que perdí hace 1 año y medio más o menos. Mi perro para mí era no parte de la familia ni uno más, era mi hijo, porque durante los 6 últimos años de su vida yo me la pasaba entera con él, porque era cuando yo estaba opositando, entonces 6 años que estaba opositando, 6 años que estaba con él, pero para todo. Era pegado a mí, yo a él, y son muchas horas y al final pues terminas creando unos vínculos que lógicamente pues eso muy bonito, pero también te enseña que no puedes crear tampoco una dependencia, porque no puedes crear una dependencia hacia nada ni hacia nadie, material o no material. Pero bueno, pasé muy buenos momentos con él. Es verdad que esta noche he soñado con él, lleva muchísimo tiempo que no soñaba con él. En otra época me hubiese levantado embarracado, llorando, fatal, pero esta vez no. Esta vez lo recuerdo con alegría, lo recuerdo bien y todo viene porque yo ayer estuve hablando con un amigo que estoy intentando que razone, que entre en razón, sabe perfectamente lo que tiene que hacer porque todos sabemos lo que tenemos que hacer en la vida, pero está anclado a un trabajo de mierda. Él sufrió la pérdida de su madre. Antes de eso justo una ruptura, él se fue de la ciudad, dándolo todo por una pareja. La pareja lo dejó, se tuvo que ir a dormir al restaurante en el que trabajaba con su perro. Se vino para casa, la madre enfermó, él se fue a trabajar fuera y de manera trágica perdió a la madre, al poco al perro, o sea, le pasó de todo. Y yo hablando con él, claro, él todavía no termina de entenderlo, él se aferra mucho a que su madre lo era todo para él. Yo le intentaba explicar eso, que yo entiendo lo que es una pérdida, lógicamente no la de una madre, pero sí sé lo que es perder un ser muy querido. Caso mi perro. ¿Qué pasa? Que al revivir esos recuerdos, pues luego se transmiten a que tú por la mañana te levantas y has soñado. Si te acuerdas, hace ya tiempo que tengo sueños lúcidos y me acuerdo casi de todo. Entonces, pues, a raíz de esa conversación de su perro, de su madre, pues yo soñé con el mío. Yo lo único que trataba de explicarle era que yo entiendo que no comprende lo que es una pérdida, yo sí comprendo lo que es una pérdida. ¿Por qué? Porque soy capaz de trascender y decir, ¿qué es lo que me ha enseñado? Me ha enseñado a querer. En mi caso, el perro, ¿vale? Pues yo venía de haber tenido ninguna mascota. Yo de chiquitillo, muy chiquitillo, pero ahora después de los años, nada. Eh, Me ha enseñado a amar incondicional, me ha enseñado a lo que es tener que cuidar y que te cuiden. Mm, Son una serie de sentimientos muy bonitos que yo me quedo, son aprendizaje. Me ha enseñado también a que no debo de vincularme tanto, porque no me debo de vincular tanto, porque luego después cuando viene una pérdida, una tragedia, en mi caso fue una tragedia, fue yo salí de trabajar, llegar a casa y me encontré el papel de que habían pillado a mi perro. Entonces, pues claro, es algo que tú no te esperas, te viene de sopetón y yo siempre te digo lo mismo, yo no he llorado más en mi puta santa vida. O sea, fue toda la noche barracado, porque es una hostia en toda la cara, pero de esta que no sabes ni por dónde te viene. Entonces, es bastante duro. Pero yo se lo decía a él, digo, yo lo entiendo. Y sinceramente agradezco ese paso. ¿Por qué? Porque yo tengo asimilado que somos energía. Y como energía y como un préstamo del universo, estamos aquí y en ese viaje son unos caminos que se crean en los que tú vas andando tu senda y se van uniendo muchos caminos al tuyo, ya sean por personas, ya sean por enseñanzas, ya sean por animales en mi caso. Entonces, ese préstamo, mientras que lo tienes que sentirte orgulloso porque estás aprendiendo y estás disfrutando de esa energía. En el momento que se separan, ya sea, pues eso, pérdidas mortales, pérdidas de que ya simplemente con alguien que congeniaba ya dejas de congeniar, lo que sea. Esos son un préstamo y agradece que has tenido ese préstamo. Entonces, la ley universal es que naces, creces, te reproduces, el que puede y quiere, y te mueres. Y ya está, no tiene más. O sea, ¿por qué celebramos tanto la vida y lloramos tanto la muerte? Incluso yo entiendo que hay que pasar un luto, que hay que llorarlo,
que hay una pena que luego después trasciende a un enfado y luego una aceptación. Lo entiendo, lo comprendo. Si cualquier pérdida tiene esos pasos, tiene esos procesos, pero no hay que magnificarlo, no hay que extrapolarlo y llevártelo hasta el infinito y estar toda la vida cabreado, toda la vida triste, toda la vida de luto, ¿no? ¿Se gana algo? Nada en absoluto. No es algo en lo que tú tengas que estar anclado siempre. ¿Por qué? Porque no te deja evolucionar, no te deja seguir trascendiendo, no te deja seguir entendiendo la vida. Y es fácil de entender. Todos de chiquitillos nos han enseñado esos pasos. Naces, creces, te reproduces y mueres. Punto, ya está. Hay que aceptar la muerte. Y hay que aceptar de que eso, que somos un préstamo del universo. Hoy estamos aquí, mañana lo sabemos. Y no es algo que yo me invente. O sea, hace 2000 putos años, los romanos ya lo hablaban, memento mori. Y antes que ellos, en la puta prehistoria, los primeros Homo sapiens ya lo tenían, o sea, totalmente más que asimilado. Estaban aquí, mañana lo sabían. ¿Por qué? Porque era muy fácil, porque ellos tenían que salir todos los putos días a cazar. Y cuando cazaban, se encontraban de todo. No eran los más fuertes, ni de coña, eran los más listos y por eso evolucionaron. Porque aparte de no quedarse nunca quietos, siempre estaban saliendo y tenían que cazar y tenían que moverse y tenían que estar continuamente evolucionando y pensando cómo lo hacían para que no se los comieran a ellos. Entonces era algo que tenían totalmente intrínseco, el tema de la muerte. Lo tenían súper naturalizado. Y es un tema que lo hemos convertido con el paso del tiempo en tabú. No sé el por qué. O sea, en mi casa, por suerte, siempre se ha hablado del tema de la muerte como algo supernatural. Mi padre, en cambio, era una persona que no era capaz de hablar de la muerte. ¿Por qué? Miedo. Y es muy fácil. Eso es miedo. ¿Miedo a qué? Yo no temo a morir, de verdad, en serio. Yo lo digo muchas veces. Por suerte he pasado muchas vivencias y no lo temo para nada la muerte. He estado a punto de matarme 2 veces con el coche. He estado trabajando en el ejército con explosivos, poniendo cargas explosivas y tirándote al suelo a 2 metros para que te pase la onda expansiva por encima para que se te quite el puto miedo. Dime tú. O sea, cuando tenías que poner el cebo, que era con lo que tú dabas a la mecha la carga, estábamos hablando que eran gramos de explosivo. Eso te pilla aquí en medio y te revienta la barriga. Por eso cuando la apretaba aquí en el lado. Son cosas fáciles de entender. Son cosas que o empiezas a analizarlo de que puedes perder la vida en un simple fallo, pero tienes que quitarte el miedo, o te dedicas a otra cosa. Y yo me dedicaba a eso porque me puto flipaba, me encantaba mi trabajo. Y luego estando de misión, os puedo contar, si nosotros fuimos allí a hacer fortificaciones y a buscar minas, pues no hace falta que explique mucho, ¿no? Iba a saber, sabías perfectamente porque te habías estado formando cómo hacerlo y cuando llegamos allí nosotros tuvimos la suerte de que encontramos 3 antipersonas y dices, ¿suerte? Sí, totalmente, suerte, la encontramos nosotros. No nos encontraron ellas a nosotros, número 1. Y número 2, se podían haber llevado a cualquier persona por delante cuando hubiese pisado aquellos campos. Es fácil de entender, nosotros estábamos preparados, la gente que andaba por allí con sus cabras o sus perros no. Nosotros fuimos a realizar ese trabajo y esa labor. Luego también tuvimos muchos momentos de tensión en la Blue Line, en la frontera con Israel. Lógicamente los israelíes no nos iban a hacer nada. O sí, quién sabe, pero no tuvimos problemas. Luego también vivimos varios momentos de tensión en los que empezaron a pegarse cohetazos los unos a los otros. Con sistemas tierra-tierra. Líbano le mandaba a Israel, Israel le contestaba con 27. Si alguno de esos se sale un poco de la trayectoria y te pilla a ti por medio, pues ya está, nosotros escuchamos los pepinazos. ¿Te da miedo? A mí no me daba miedo. También es verdad que era otra edad, pero es que me pilla hoy, tampoco me da miedo. Y es fácil de entender. El miedo, ¿cómo se enfrenta? Por eso, echándole 2 cojones y plantándole cara. Y te preparas día a día para eso. El momento que te dejen de dar miedo a las cosas es cuando empiezas a evolucionar y empiezas a hacer las cosas sin que tú tengas problemas de ninguna clase. De ninguna. Y ahí es cuando te das cuenta de que el miedo es el demonio, es el diablo. Como se dice tantas veces. Y es cuando lo entiendes y cuando lo comprendes. Cuando dejas de hacer las cosas por eso. Por el puto miedo, porque no te enfrentas y porque eres un cagado de los cojones y te lo mete otras personas
el miedo en tu cabeza, cuando tú estás programado para no sentir miedo, porque desde chiquitillo siempre se dice que a los niños no tienen miedo, a nosotros nos programan los mayores, que están por encima nuestra, con los miedos suyos. Y a ti te programan para que tú sientas sus miedos. Yo no venía a sentir miedo, te lo aseguro. Yo venía a vivir la puta vida.